Bien, ahí está grabando, ¿eh? Hoy día vamos a conversar de tres temas, ¿no? Son temas cortos, pero son tres, están absolutamente relacionados, ¿sí? Como todas las cosas que se ven en persona. Vamos a ver una presentación que se refiere a la dirección de persona, se refiere más bien a la dirección, ¿ya? Pero la dirección se hace ¿con quién? Con las personas. Pues, si no, nosotros no dirigimos máquinas, ya no dirigimos capital, dirigimos personas. Nos relacionamos con personas. Es decir, toda la dirección se hace en el contexto de la necesidad que tenemos, ¿cierto?, de contar con personal comprometido, personal motivado, pero eso no es gratis, ni es fortuito, ni es azaroso, ¿ya? Eso hay que conseguirlo. Entonces, la dirección efectiva de personas precisamente apunta a lograr que los administradores, ejecutivos, gerentes, supervisores, coordinadores, en general todo aquel que se relacione con otras personas en cuanto a algún tipo de jefatura, de mando, supervisión, debe tratar de manejarse en estos contextos más modernos, ¿cierto? De las emociones, de la confianza, estas cosas que a veces se pierden muy fácilmente. Entonces, esta primera presentación vamos a hablar de algunos aportes que han hecho en el campo de la gestión, algunos importantes referentes. Son cortitos, sí, son como cosas bien puntuales, ¿ah? Para poder entender bien o reforzar, más bien yo diría, porque en la administración también debiera verse parte de estas cosas en la parte de dirección. Porque, como les dije ayer, el día jueves, todo lo que uno estudia en gestión está dentro del proceso administrativo de una u otra forma. De una u otra forma. Lo que pasa es que a veces en el módulo de administración, como más son 5 semanas nomás, a veces obviamente no se puede ver todas las cosas que uno puede ver cuando uno estudia una carrera que tiene que ver con la administración, normalmente le hacen a lo menos 2 cursos de administración, entonces ahí uno alcanza a ver muchas cosas. Entonces acá básicamente vamos a complementar esas cosas, que es lo que hemos estado haciendo este fin de semana en realidad. Vamos a hablar de algunas habilidades de los administradores, de algunas competencias gerenciales, algunos estilos. Esa es la primera presentación. Después vamos a ver una presentación cortita que es sobre las comunicaciones. En el contexto, obviamente, de la organización, porque sabemos que las comunicaciones son vitales en todo. Y tercero, vamos a ver una presentación sobre comportamiento individual, ¿ya? Ok. Bien, vamos a comenzar entonces. Rosita, se te abrió el micrófono. Rosa. Bien, este es el primer tema que vamos a conversar.
es importante comenzar diciendo que cuando uno habla de los administradores o gestores o gerentes, ¿cierto? Está hablando en términos genéricos. Eso lo comentamos alguna vez. Entendiendo que son personas que se preocupan, ¿cierto?, de dirigir a otros y de administrar recursos, tomar decisiones y preocuparse de muchas cosas. Parte de eso es lo que hablábamos anoche, parte importante de eso. Entonces, vamos a comenzar con esto diciendo que ¿qué consiste el trabajo gerencial? Pero cuando estamos hablando de gerencial, en realidad estamos hablando de alguien que administra. No necesariamente es el gerente de la empresa, puede ser un subgerente, un supervisor, diferentes personas que ocupan algún cargo que tenga que tomar algún grado de decisión. No necesariamente las decisiones más estratégicas, puede ser incluso decisiones más operativas, pero con personas. Entonces, el trabajo directivo, ¿ya? Dirigir la empresa, pasar del estado de una situación actual a otra que resulte preferible en términos de viabilidad y competitividad. Cuando uno estudiaba esto hace algunas décadas atrás, básicamente cuando le decían cuál era como lo más importante para el gerente, para el administrador, respecto a la unidad que tenía a cargo, le decían sobrevivir en el tiempo, tal cual, ¿ya? Ese era como un cliché que se usó mucho. Bueno, eso hoy día cambió. ¿En qué sentido? Hoy día hablamos de viabilidad. En el fondo estamos diciendo lo mismo, ¿ya? Permanecer, pero ser viables. Y además, ser competitivo. Porque, por supuesto, ¿cierto? Toda la industria y todos los mercados apuntan en ese sentido. La dirección siempre va a ocurrir en un contexto de incertidumbre y riesgo. Siempre. Lo comentamos el jueves, ¿cierto? El tema de la incertidumbre, me parece. Siempre va a existir la incertidumbre. Puede existir poca, sí, lo hablamos cuando estábamos hablando de planificación. Puede existir poca, ¿cierto? Puede existir un grado mediano o puede existir mucha incertidumbre. Pero siempre va a haber. Siempre. Y particularmente en el tema de las personas. Siempre van a haber riesgos también. Siempre va a haber un grado de riesgo asociado a la dirección o a la gestión. ¿Qué otra cosa se relaciona con el trabajo de la dirección o del gerenciamiento o de la supervisión? Alinear y movilizar las energías de las personas y equipos hacia el estado futuro. Lo que hablábamos anoche, ¿cierto? En planeación estratégica, la primera definición de un negocio es la visión, es donde queremos ir, es donde queremos estar, lo que queremos ser. Las empresas de excelencia, normalmente esas cosas sí son capaces de transmitirlas a su gente. Saben la gente, ¿cierto?, qué es lo que se espera de ellos. Y de hecho, todas esas cosas, lo que es la visión y lo que es la misión, y después los objetivos estratégicos, que es como la parte final del cuadro de planificación estratégica, se debe traducir en el control de gestión, que es lo que se hace al final de cualquier tipo de proceso, y que es como lo administran las empresas modernas, el control de gestión. Y una empresa realmente que trabaja con un esquema más moderno de administración, su gente sí sabe lo que se espera de ellos, porque además se mide, ¿ya? Alinear y movilizar la energía, muy importante, lo vamos a hablar varias veces, porque tiene que ver mucho con la motivación, tiene que ver mucho con el liderazgo también, están muy relacionados. Y por supuesto también dentro de este trabajo, ¿cierto?, tener que cumplir con exigencias. Siempre van a haber diferentes tipos de exigencias. Todos los administradores de cualquier nivel tienen exigencias. Hay algunas que son comunes y otras que son propias de cada tipo de negocio o de actividad económica. Pero estas cosas son comunes, siempre se esperan resultados. Cualquier tipo de organización tiene que conseguir algo, porque existe para algo, hay un propósito. Hay que ver cómo lo está haciendo. La productividad tiene que ver con eso, cómo lo hacemos, qué tan buenos somos, con eficiencia. Y los resultados, ¿cierto?, también a corto plazo. Esto es como una pequeña introducción. Esto que está acá es muy interesante. Robert Kass
es un referente en el campo de la gestión. Él tiene este modelo donde él habla de las habilidades de los administradores. Y él plantea de que los administradores deben tener tres tipos de habilidades. Habilidades técnicas, habilidades humanas y habilidades conceptuales. Esas habilidades conceptuales también se llaman habilidades de diseño. Es exactamente lo mismo. En algunos textos aparece como habilidades de diseño, pero son estas habilidades conceptuales. Bueno, primero decir a qué se refiere cada una de ellas, ¿cierto? ¿A qué se refieren las habilidades técnicas? Se refieren, tal como dice acá, ¿cierto? A el conjunto de conocimientos, expertices, que una persona puede tener respecto a una actividad específica o una rama del conocimiento específico. Este conjunto de conocimiento pudiera también estar apoyado por algún grado de experiencia técnica también en una determinada área. Entonces, estas son habilidades técnicas. Habilidades técnicas. Normalmente cuando uno estudia algún tipo de lo que sea, lo que uno quiere en el fondo son estas habilidades técnicas, porque aprende conocimiento, aprende a desarrollarse en algunos tipos de metodología de prueba, cosas de caso, roles, etc. Pero en el fondo son habilidades técnicas. Después dice que hay otro grupo de habilidades que necesitan los administradores, que son las habilidades humanas, y que tienen que ver con todas las habilidades de relacionamiento. Tiene que ver con todas esas cosas que vimos en el curso 1, cuando hablábamos de las habilidades blandas. ¿Se acuerdan? Vimos incluso unos videos de una empresa argentina de consultoría, ¿cierto? Donde hablaba mucho de las habilidades soft, las habilidades blandas, las habilidades humanas. Tienen que ver, ¿cierto?, con el relacionamiento. La comunicación, que es algo que vamos a ver un rato más. La empatía, la asertividad. La inteligencia emocional, bueno, es un poco más difícil de poder administrar, ¿cierto? Pero es posible. Hay muchas cosas de esas que uno puede, efectivamente, algunas personas las tienen por condición natural, otras pueden mejorarlas. Es una de las cosas importantes hoy día que se reconoce que los administradores buenos no es que nazcan así, ¿cierto? Hay muchos que se van formando precisamente, hay cosas que uno puede ir mejorando con coaching, con una serie de tipos de intervenciones. Bueno, estas habilidades son muy importantes, son las habilidades humanas, son las habilidades de relacionamiento. Y el otro grupo son el que llaman las habilidades conceptuales y de diseño. Y esas tienen que ver con la habilidad para actuar entender a la organización en forma sistémica, como conjunto. Es decir, con las cosas importantes de cada tipo de organización. Tal como dice acá, habilidad para comprender las complejidades de la organización completa, ¿ya? Y además entender cómo sus partes se van integrando. Esa es la labor, ¿cierto?, del que está a cargo, básicamente. Ahora, ¿qué es lo que plantea acá? Las tres habilidades son importantes, pero dependiendo, y esto es lo más interesante del modelo, dependiendo del nivel jerárquico en el cual se encuentra el administrador, las habilidades tienen más o menos importancia relativa o comparativa. Y eso tiene mucho sentido. Cuando uno está en el nivel técnico, o sea, y esto tiene mucho que ver con esto es lo que ocurre en la realidad, esto es lo que pasa. Alguno de ustedes a lo mejor lo ha experimentado o lo está experimentando ahora o lo va a experimentar. Normalmente cuando uno entra a trabajar, en base a algún tipo de descripción de un cargo, ¿cierto? A uno lo contratan por algo. Y normalmente lo contratan porque uno tiene el conocimiento en algún tipo de especialidad, ¿ya? Y tiene estas habilidades técnicas. Y son las que uno necesita en realidad, normalmente cuando entra a trabajar o cuando está, normalmente en los primeros años, digamos, del desarrollo laboral o profesional. Entonces, esas habilidades son absolutamente necesarias en ese nivel, siempre. Las habilidades humanas siempre van a ser importantes, pero adquieren mayor importancia cuando yo me voy haciendo cargo de algo. Si yo no soy jefe,
Las habilidades humanas básicamente me sirven mucho porque igual tengo que relacionarme con mis compañeros y tengo que relacionarme con los jefes míos también. Pero no tengo personas a cargo. Pero si yo voy, me va bien, ¿cierto? Que es lo que todos siempre esperamos. Y tenemos posibilidades de ascender, que nos cambien de posición e ir subiendo, ¿no? En esta especie de escala. Y tenemos personas que dependen de nosotros, tenemos a cargo, tenemos que empezar a manejar mucho mejor ese tipo de habilidades interpersonales. Y por último, si yo estoy ya arriba, las habilidades técnicas ya empiezan a perder importancia relativa. Las habilidades humanas son importantes también, pero las que son más importantes que todas, cuando yo estoy arriba, son las habilidades conceptuales, porque es de lo que tiene que preocuparse la persona que está administrando o dirigiendo. Eh, el rector de la universidad, ¿cierto? ¿Él de qué cosas se preocupa? Básicamente se preocupa de las cosas importantes, se preocupa de la acreditación, se preocupa del financiamiento, de los paros y todo ese tipo de cosas. No se preocupa del tema de la infraestructura, la logística de la sala, o que hay que comprar más data o lo que sea. Porque para eso están las otras personas que cumplen otros roles dentro de la organización. Entonces, para él, lo más importante son sus habilidades conceptuales. En el caso del gerente del retail, ¿cierto? Lo primero que a él le interesa es qué pasa en la industria, qué pasa en el mercado, con la competencia, etcétera. Las demás cosas las van viendo sus soportes, ¿cierto? Que están más abajo dentro de la estructura organizacional. Entonces, si se fijan acá, en la alta dirección, las habilidades de conceptualización y diseño son relativamente más importantes. Y eso es así, ¿eh? En los niveles que están más abajo jerárquicamente, las habilidades técnicas son las más importantes. ¿Y por qué son más importantes? Porque son las que necesito para hacer ese tipo de trabajo. Acá arriba, esas habilidades técnicas ya empiezan a perder importancia relativa. Las habilidades humanas siempre van a estar presentes. Esto aplica en cualquier tipo de profesión, ¿ah? Esto no es algo que solamente uno pueda entenderlo como que es parte de la gente que trabaja en la obra, en absoluto, en absoluto, ¿ya? Un, una persona que es ingeniero, a lo mejor en minas, ¿ya? En mecánica, y normalmente entra a trabajar por su expertise, ¿cierto? En alguna de especialidades, pero esas personas cuando empiezan después a subir, ¿cierto? Asumir otros cargos de otro tipo de responsabilidad que tiene que ver más con administración y con gestión, tienen necesariamente que empezar a desarrollar este tipo de habilidades. Por eso hay muchas personas que normalmente son profesionales de esas ramas más duras, que después empiezan a estudiar cosas de administración, porque se le empiezan a hacer muy necesarias para poder manejarse mejor en los nuevos desafíos a los cuales se enfrentan. Por ejemplo, un médico. Un médico puede ser un muy buen cirujano, tiene una habilidad técnica extraordinaria, ¿cierto? Y es que es lo que necesita para su profesión. Pero si ese mismo profesional, por alguna razón, empieza a manejarse en contextos de cargos más de administración, y digamos que llega a ser, no sé, el director del hospital, o el gerente médico, el director, ¿cierto?, de una clínica grande, ahí ya no le va a interesar tanto su habilidad con el bisturí. Ahí lo que va a interesar es su capacidad de gestión, de administración. ¿Ok? Bueno, eso es CAS. Yo siempre parto con esto porque yo lo encuentro súper importante, súper interesante. Y siempre lo pregunto en las pruebas, siempre esta cuestión del CAS, para ver si los alumnos efectivamente han escuchado las cosas que uno dice por el tema de las famosas habilidades. Después tenemos a este señor que es Misber. Estamos viendo el tema de la dirección de personas, tratando de ver qué es lo que hacen los ejecutivos, administradores, gerentes, gestores. Bueno, él hizo una distinción entre los roles que cumplen las personas que están a cargo de algo. Entonces dijo que había roles interpersonales que tienen que ver con lo que está acá, porque la persona puede ser representante, es líder, sirve de enlace, eso creo que está muy claro. Representante, eso lo tenemos más que evidenciado, ¿cierto? El que está a cargo tapa las cosas buenas y para las cosas malas, ¿sí? Tapa las fotos, pero también tapa los conflictos.
Roles informacionales, sí, mucha información. Recogen información, o información importante, sí, y también transmiten hacia adentro. Son difusores, recogen y difunden. Y roles decisionales, que normalmente es que lo que uno más asocia a los gerentes o a los administradores. Emprendedores, buscan más oportunidades, solucionan problemas, son muy buenos para eso normalmente los gerentes, son muy buenos para solucionar problemas y básicamente en forma reactiva. Asignan recursos, ¿cierto? Negocian, etc. Este otro modelo respecto al trabajo ejecutivo, gerencial o de los administradores y las personas que están a cargo de dirigir algo. Stewart Rosemary, ella básicamente plantea que el trabajo del administrador está centrado en lo que está en medio, en el fondo, es la toma de decisiones. Y que de hecho se dice que una de las cosas más importantes de la gestión del administrador es tomar decisiones. Pero en esta toma de decisiones está afecto, ¿cierto?, a muchas exigencias, lo que decíamos antes. Todo tipo de administrador está sujeto, ¿cierto?, a diferentes tipos de exigencias, de diferentes tipos. Pero además, siempre van a haber restricciones, siempre, siempre, aún para la empresa más grande o con más recursos. Me explico. Si estamos hablando de una compañía chica, una pyme, por ejemplo, lo más probable es que va a tener muchas más restricciones, o incluso puede tener restricciones financieras. Sabemos que las pymes normalmente, por el contexto en que se mueven, a veces no tienen tantos recursos financieros, ¿cierto? Y viven bastante agobiadas. Entonces puede tener, y además de eso puede tener otro tipo de restricciones. Una gran compañía, lo más probable es que no tenga restricciones de tipo financiero, pero sí puede tener, por ejemplo, restricciones respecto a comportamiento. Por ejemplo, respecto al tema del cambio organizacional. Siempre que las empresas quieren hacer algún tipo de cambio, hay algo que se llama la resistencia al cambio. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Y eso existe siempre. Y es por una conducta natural de las personas. Entonces, esa es una restricción. Cuando la gran empresa quiere hacer algo, quiere hacer algún tipo de innovación, que sea una innovación que genere algún impacto, siempre va a haber alguien al que que no se va a sentir bien con eso y se va a generar un grado de resistencia. Entonces, eso son restricciones también. Entonces, ese, digamos, es la explicación de esto de acuerdo a este modelo de Rosenberg-Stewart. Cosas que se valoran hoy día bastante, como habilidades, ¿cierto? Bueno, la creatividad, tomar decisiones, estar muy abierto al cambio, porque no hay otra forma, no hay otra forma. Actitud adecuada, anteponer nuestros valores. El tema de la ética también es muy importante. Ese tema también es muy relevante en la labor de los administradores, el tema de la ética, ¿ya? Siempre, ¿y por qué es tan importante? Porque quienes administran tienen a cargo recursos de diferente tipo y además sus decisiones afectan a las personas. Entonces, en sus comportamientos, a veces se puede caer en un problema de comportamiento poco ético o no ético. Entonces, también hoy día, ¿cierto? Hay exigencias de ese tipo y a todo nivel, ¿eh? A todo nivel. La sociedad hoy día es mucho más cuestionadora. Cuestiona los negocios, cuestiona, ¿cierto?, las colusiones, cuestiona a las personas que hacen trampa, mucho más de lo que se hacía antes. Innovación también importante, ¿cierto? Y lo que está acá abajo, que lo vamos a ver con más detalle, que es la motivación, el trabajo en equipo y el tema del liderazgo. Ahora vamos a hablar de tres tipos de estilos que se consideran que existen. Hay otros que agregan algunos otros estilos, pero estos son como básicamente como muy distintos, entonces sirven mucho para poder hacer la diferencia, ¿cierto? Un estilo gerencial que es de tipo muy absolutamente autoritario, uno que es democrático y uno que sí considera a los trabajadores en la toma de decisiones, por lo menos para consultarles. ¿Qué es lo que es un estilo? La forma dicen que una persona se relaciona con su subordinado al interior de una organización.
Cuando uso la palabra estilo, está hablando de eso. Cuando dicen, ¿cuál es el estilo de juego de la selección chilena? Es porque juega así, juega así, o no tiene estilo, ¿ya? Juega desordenado. Entonces, uno entiende que cuando se habla de estilo es una forma, es cómo. En este caso, estamos hablando del estilo gerencial, cómo se relaciona con las personas. Y eso tiene que ver con un montón de temas. Cómo se comunica, cómo se actúa en el tema del liderazgo, ¿cierto? En las cosas, en la influencia, tal como dice acá. Capacidad de motivación, tiene mucho que ver también con esto. Y también se dice que los estilos no son elegibles, sino que tienen que ver mucho con la forma también natural de ser de las personas. Y eso también tiene bastante asidero. Eh, Como dije antes, hay cosas que uno puede intentar, suponiendo que uno está haciendo alguna cosa no tan bien como quisiera hacerla, uno puede tratar de mejorarla, por supuesto, por supuesto. Autoayuda, coaching, estudio, etc. Hay personas que son capaces de tener cambios bastante sorprendentes. ¿Ya? No podemos ser tan absolutos con esta cosa. Ahora, el mejor estilo es el que está relacionado, ¿cierto?, con la naturaleza de las personas con las cuales estoy actuando, con sus características, me refiero para obtener resultados, también con el tipo de negocio, podría ser incluso con la cultura de la organización. Ese tema de la cultura lo vamos a ver ya la otra semana, vamos a conversar de eso. Pero en definitiva, no cuando uno habla de los estilos es para entender que hay distintas formas, que podemos encontrar distintas formas. No necesariamente vamos a decir que uno es el mejor y los otros son absolutamente excluyentes, porque en algún momento puede haber tenido algún sentido en algún tipo de empresa. Entonces se habla de tres tipos de estilos: autocrático o autoritario, el consultivo y el democrático. El nombre yo creo que ya nos dice de qué vamos a hablar. El autocrático se refiere a los estilos que también se conoce como de tipo autoritario. Cuando hablemos de las teorías de liderazgo la próxima semana, también hay una teoría que habla algo muy parecido a esto. Cuando el estilo es de un tipo mucho más autocrático o autoritario, básicamente es cuando el que está a cargo se hace cargo de todo. O sea, él toma las decisiones, él elige los cursos de acción, él toma las decisiones, él define, él controla. No hay consulta, ¿cierto?, a sus colaboradores. Menos va a haber delegación, por absoluto. Pues alguien que es autocrático no delega. Normalmente un estilo de administración de tipo autoritario o autocrático es esa persona que piensa que si las cosas no las hace él, no van a resultar, porque él las hace mejor que todos. Incluso porque puede tener desconfianza. O sea, estamos hablando, ¿cierto?, de un estilo de administración bastante, podríamos decir, descontextualizado, ¿no?, de acuerdo a cómo las cosas se manejan hoy día. Sin perjuicio de ello, podemos encontrar personas que aún tienen ciertos rasgos de ese tipo. Por lo que decíamos al comienzo. En algunos casos tiene bastante que ver también con la forma de ser. Después hay un estilo que es de tipo consultivo. Es decir, que sí involucra, pero no necesariamente considera. Es decir, puede consultar opiniones, pero al final el que decide igual es él. Es intermedio, por supuesto. Entonces, él define qué es lo que hay que hacer. Para hacer algo puede consultar a sus colaboradores, haciéndoles participar, pero al final el que selecciona, el que evalúa y el que elige es él mismo. Y tercero, un estilo democrático que tiene mucho más que ver con las cosas que se vienen hablando hace algunas décadas, con la importancia de involucrar, ¿cierto?, a los trabajadores en la toma de decisiones, porque eso además tiene un efecto motivacional muy importante, porque además me sirve para administrar. Acuérdense que ¿qué es lo que es la delegación de autoridad? Acuérdense que la autoridad es algo que se puede delegar. Yo, jefe, puedo delegar parte de mi autoridad, traspasar parte de mi autoridad a otra persona para que esa persona, ¿cierto?, pueda actuar tomando algún grado de decisiones. Eso tiene varios efectos positivos, porque por un lado permite que esa persona se empodere, se comprometa, le genere un efecto motivacional, una motivación interna, pero también tiene un efecto desde el punto de vista organizacional, porque yo, jefe, me puedo descongestionar de algunas cosas que no son tan importantes y me puedo dedicar a hacer cosas
que son más importantes en beneficio de la organización. Un estilo democrático apunta en ese sentido. Delegación, empoderamiento, participación y también consideración. O sea, sí, efectivamente, un estilo, un administrador que tiene estas características, o parte de estas características, a lo mejor el estilo tampoco es absolutamente puro, tiene esa tendencia, ¿ya? Actúa normalmente en ese sentido, o en esa línea. Bueno, vamos a hablar ahora de las competencias para usar una palabra más moderna, más moderna. Hoy día también se habla de los talentos, es más difícil definirlo todavía que las competencias, ¿eh? O sea, las personas talentosas, necesitamos personas talentosas. Entonces uno se pregunta, ¿pero qué es lo que es ser talentoso? Y uno empieza a leerlo y básicamente habla de las mismas cosas que se vienen hablando hace tanto tiempo, las personas que tienen conocimiento, que tienen motivación y que tienen un montón de cosas, ¿no? Pero en la gestión pasa eso, que a veces va cambiando la terminología, pero a veces las cosas son casi las mismas que uno viene hablando hace algún tiempo. Entonces, ahora, el tema de las competencias es un tema súper importante porque hoy día se administra por competencia, desde hace tiempo ya, pero es una, digamos, es un paradigma de administración, es decir, no todos somos buenos para todo, es obvio, ¿cierto? Por lo tanto, podemos tener más competencias para una determinada función, cargo o responsabilidad. Entonces, ¿qué es lo que buscan las empresas? Las personas que sean competentes para lo que ellas necesitan hacer. En ese contexto se habla de las competencias. Ahora, cuando se habla de competencias gerenciales, la verdad es que son como muchas, bastantes, porque si hay algo que no es simple de realizar, es la actividad gerencial. Es una actividad que puede resultar absolutamente interesante para quienes se dedican a ello, porque no tiene nada de aburrido en absoluto, pero también es muy exigente porque exige muchas cosas. Por eso ahora nos vamos a dar cuenta de, cuando hablemos de esto de las competencias gerenciales. Y lo más interesante es que casi todas las competencias gerenciales tienen que ver con las personas. Por lo que decíamos al comienzo, porque la gestión y la dirección se hace con las personas. Entonces, ¿qué le pedimos al gerente? Que sea buen motivador. Lo hace con las personas. Que sea buen líder. Lo hace con las personas. Que maneje grupos de trabajo. Lo hace con las personas. Que se preocupe el cambio. El cambio se hace con las personas. ¿Ya? Que dirija con las personas. O sea, ¿se fijan? Entonces, esa es la importancia del tema, en este caso, de la dirección de personas. Bueno, ¿qué son las competencias gerenciales? Que empezar hablando por eso. Una combinación, ¿cierto?, de conocimiento, habilidades, destreza, comportamientos y actitudes que necesita, en este caso, un gerente para ser eficaz en una amplia variedad de labores organizacionales y en diversos entornos organizacionales. ¿Por qué se habla aquí de una combinación? Porque se dice que la competencia necesitamos tres tipos de componentes. Uno es el saber, que tendría que ver con los conocimientos, el saber. Otro es el saber, el saber está relacionado también con el conocer. Después estaría el saber hacer, que sería ya con la parte de la habilidad y de la destreza, tal como está ahí. ¿Ya? Y tercero, el querer hacer, querer. Y eso tiene que ver con las actitudes, con la motivación, con el esfuerzo, con la energía que yo estoy dispuesto a desplegar, ¿cierto?, para hacer algo. Entonces, por eso se dice que es una combinación de estas tres cosas. Vamos a hablar de 6 competencias gerenciales. Algunas de estas casi todas las vamos después a desarrollar con mayor profundidad, porque son todos temas propios de la dirección de personas, que es lo que trata este curso. Acuérdense que este curso es un curso que apunta más al tema de la gestión. El primero era un tema más el recurso humano 1 tiene que ver con la operación, reclutar, seleccionar, capacitar, todo ese tipo de cosas que se hacen todos los días en las organizaciones. Esto también se hace todos los días, lo que estamos viendo ahora, pero tiene que ver con la gestión, con los climas organizacionales, con todas esas cosas. Primero, el gerenciamiento de la motivación del personal.
Y motivación tiene que ver con lograr que las personas, ¿cierto?, den su mejor esfuerzo y además lo den porque quieren hacerlo, no por obligación, ¿cierto? Eso es lo que se entiende por motivación. Mover. La palabra motivación viene de moverse, ¿ya? Lograr mover, energizar, para que la persona, ¿cierto?, trabaje con agrado, con gusto y con compromiso. Bueno, esto no voy a diferir mayormente esto porque lo vamos a ver después la otra semana. Conducción de grupos de personas. Cuando las personas trabajan juntos con otros, se generan también dinámicas distintas. Y eso es algo natural. Entonces, el que está a cargo tiene que tener eso en consideración cuando intenta conseguir objetivos, ¿cierto?, a través de un trabajo de tipo grupal. ¿Qué tanto dar, ¿cierto? ¿Qué tanto delego, por ejemplo? ¿Sí? ¿Cómo utilizo eso? ¿Cómo voy haciendo que el grupo adquiera también sus propias dinámicas de liderazgo interno, de responsabilidad, etcétera? Un buen ejecutivo, un buen administrador puede manejar eso con mucha mayor efectividad. Estas cosas normalmente se aprenden en la práctica, ¿no? Se van desarrollando más bien. La práctica, ¿cierto?, es importante. Bueno, el liderazgo está relacionado casi con todas las cosas que vamos a conversar, ¿eh? Está relacionado con la motivación, porque normalmente se entiende en el contexto moderno que los líderes eficaces son aquellos que son capaces primero de generar motivación y mantenerla, y más otras cosas que se consideran como algunos comportamientos especiales de aquellos jefes que llamamos líderes, jefes que vamos a llamar líderes, ¿ya? Porque eso es así como lo vamos a ver, jefes que además se pueden transformar en líderes. Entonces acá decimos que es una habilidad necesaria para orientar la acción de las personas en una dirección determinada. Y el líder tiene que ver con inspiración, tiene que ver con carisma, con muchas cosas que son las cosas que se consideran positivas respecto a quienes dirigen a otras personas. Mostrar el camino, y no solamente mostrarlo, sino que además en los casos donde se vea que las personas están saliendo de ese camino, estamos hablando en forma figurada, ¿cierto?, ser capaz de volverlo al cauce o darle las ayudas que necesita para poder encauzarse. Comunicación eficaz. Absolutamente importante dentro de las competencias gerenciales. La vamos a mencionar ahora a continuación, después de esta presentación, vamos a ver una presentación corta sobre comunicaciones. Solamente a través de la comunicación puede funcionar la organización, de cualquier tipo de comunicación de que estemos hablando. Y tiene que ver, y se traduce en diferentes tipos de actuaciones. Capacidad de escuchar, dar y obtener mucho feedback, ¿cierto? Mucha retroalimentación. Y usarla en beneficio de los trabajadores y en beneficio de la organización. ¿Cómo retroalimentamos? Con comunicación. ¿Cómo sabemos cómo están haciendo las cosas? Con la comunicación. ¿Cómo nos damos nosotros a conocer lo que queremos? Con la comunicación. Bueno, lo vamos a ver un ratito más. Dirección de personas es una competencia que agrupa algunas de las cosas que ya estamos conversando. Pero se relaciona un poco más también hacia la parte del desarrollo de carrera. Desarrollo de carrera. ¿A qué se refiere el desarrollo de carrera? Es por las posibilidades que yo tengo de seguir creciendo dentro de la organización. Y lamentablemente no se puede dar en todas las empresas, esto lo comentamos cuando estábamos finalizando el primer curso, porque se considera también como una parte final, ¿cierto? Después que uno hace todo este ciclo del reclutamiento, de la selección y todas esas cosas, después de la evaluación uno habla del desarrollo. Pero en una empresa chica es muy difícil alcanzar desarrollo, solamente se puede alcanzar en el cargo. Pero respecto a otro tipo de posiciones es más difícil porque simplemente la empresa no tiene las posibilidades, porque no tiene los recursos ni existe una limitante natural. Gestión del cambio y el desarrollo de la organización. Existe dentro de la administración una disciplina que se llama el desarrollo organizacional, el DO.
Y el desarrollo organizacional se preocupa del cambio planeado. Cambio planeado. Es decir, lo que hacen las empresas después de haber hecho un diagnóstico, lo que hacen las empresas para cambiar su posición. Puede que la posición actual sea mala y definitivamente hay que mejorarla, o puede que no sea tan mala, pero queremos hacerla mejor. Pero en general, dadas las mismas cosas que hemos conversado en algunas partes del curso y de otros cursos, el tema de la complejidad es creciente y el tema del cambio también es constante. Bueno, de hecho, todo lo que está pasando hoy día hay temas de cambio, temas de cambio. Pero cuando el cambio es planeado y cuando el cambio se hace con un proceso, es que no estamos hablando de cambiar, por ejemplo, el sistema de remuneraciones, ¿ya? Y cambiar, agregarle unos grados, quitarle otro, ponerle un bono, o cosas de ese tipo, o agarrar, ¿cierto?, la estructura que tenemos de evaluación del desempeño y cambiarle algunos de los parámetros, no. El cambio planeado es un cambio mucho más amplio, que puede partir incluso con las cosas que hablábamos anoche, de las definiciones del negocio, hacia adelante. Entonces son procesos largos, que implican contratar muchas veces y casi siempre asesores. Y son procesos largos. Entonces, eso es gestión del cambio. Y una gestión del cambio tiene un gran problema que es la resistencia al cambio, que es lo que hablaba recién. Eso ocurre en las organizaciones. Entonces, los gerentes tienen que estar preocupados de todas estas cosas también. ¿Cómo manejar estos procesos de cambio? Los conflictos que normalmente surgen. Bueno, muchas veces apoyándose en otro tipo de especialistas también. Tampoco le podemos pedir al administrador o al gerente, sea el gerente general o sea el gerente de personas o de recursos humanos, que se maneje absolutamente 100% en todos estos temas. Muchas veces, y sobre todo en recursos humanos, ¿cierto?, se necesita el apoyo de otras disciplinas, particularmente de psicólogos, expertos también en cambio, ¿okay? En coaching también, profesionales de coaching, que ayuden a hacer los cambios. Bueno, algunas otras competencias, toma de decisiones, pensamiento estratégico, el coaching también podríamos mencionarlo como una competencia que se puede estudiar y se puede tratar de aprender. El coaching no necesariamente lo hace un psicólogo, también puede ser un ingeniero o cualquier profesional, pero sí se necesita estudiar algunas técnicas y además se necesitan tener algunas habilidades interpersonales. Difícilmente alguien que no tiene habilidades blandas pudiera ser un buen coach. Muy difícil. Bueno, empoderamiento, todas estas cosas que hablábamos antes, creatividad, gestión de proyectos, ¿cierto?, manejo de conflictos, negociación. Pero como observaron, estas 6 que acabamos de mencionar, todas tienen que ver absolutamente con las personas. Sí, lo seguimos. Ya. ¿Cómo estamos? ¿Vamos bien? Profesor. Sí. Ya, entonces ahora vamos a ver, ahora vamos a empezar a desarrollar varios temitas. Esto era como la introducción en realidad, pero que es súper importante, porque en el fondo es la cancha, ¿cierto?, en la que uno juega. Y son temas sumamente importantes para alguien que se dedica al tema de la administración. Entonces ahora vamos a ver como varios subtemas. Vamos a hablar de las comunicaciones, vamos a hablar algo del comportamiento individual,
la próxima semana vamos a hablar de motivación, vamos a hablar de liderazgo, cultura organizacional, clima organizacional y de conflicto tal vez alcancemos a hablar, no sé. Y la otra semana vamos a continuar con 2 o 3 temas en la misma línea, por supuesto, que es lo que considera, digamos, esta parte del curso. Entonces ahora vamos a ver esta presentación. Sobre el tema de la comunicación organizacional, que es lo que nos interesa. Aun cuando, como muchas de las cosas que se ven en estos cursos, tienen que ver con cosas de la vida también, como la motivación y el comportamiento, ¿cierto? El mismo hecho de estar hoy día juntándonos acá, también tiene que ver con eso. Hay actitudes, hay predisposiciones, ¿cierto? Hay motivaciones distintas y que pueden ir cambiando, ¿ya? Son estados. Uno puede estar así y después, por alguna razón, ¿ya? Y entonces necesita de nuevo un impulso. Es natural. Y las empresas pasa cada rato, entonces hay que manejarse con ese tipo de cosas. Bien. Veamos algo sobre esto. Bueno, cuando hablamos de este tema, en la empresa lo conocemos o le decimos comunicación organizacional. Y por supuesto, y como lo comentábamos antes, se considera como un factor determinante en el éxito de una organización. Y de hecho, antes del éxito, en el funcionamiento de una organización. Una buena comunicación es normalmente sinónimo de eficacia, eficiencia, organización y coordinación. Mientras que una mala comunicación puede ser motivo de ineficacia, ineficiencia, desorden y potencial raíz de conflicto. ¿Por qué con eficacia? ¿Qué es lo que es eficacia? Conseguir hacer las cosas, conseguir los objetivos, conocer los objetivos. Obviamente sin comunicación eso sería imposible. ¿Qué es lo que es eficiencia? Hacer bien las cosas, hacerlas bien. Acá es hacerlas muy bien. Si no sé cómo lo estoy haciendo, si no tengo retroalimentación, si no es a través de la comunicación. ¿Cómo sabemos cómo tenemos que ordenarnos con la comunicación? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo nos relacionamos con los demás con la comunicación? Por lo tanto, la falta de ella puede generar todo lo que está acá. Y otras cosas más. Negativas, indeseadas para la organización y para la relación entre las personas. Por lo tanto, es una herramienta de gestión. Es una herramienta de gestión, como proceso, digamos, como proceso. Porque es un proceso, hay alguien que emite, hay un canal, hay un receptor, bueno, lo vamos a mencionar un ratito más. Entonces, decimos que la relación entre los integrantes de una empresa constituyen este proceso, que es continuo, que es constante, que es dinámico. No solamente se transmiten información y mensajes, sino que esto también es muy importante, esto que dice acá, mire, se transmiten, dice, modelos de conducta. ¿Ya? Estamos comunicando, incluso a veces con comunicación no verbal, que también es una forma de comunicación, porque se puede evidenciar a veces cosas que no se dicen, pero que se evidencian de otra forma, por algunas conductas. Por lo tanto, una buena comunicación permite también, nos ayuda a intentar, ¿cierto?, conocer más acerca de las necesidades de las personas de la organización. Bueno, este es un proceso de comunicación, esto es bastante simple y lo tienen que haber visto en más de algún ramo, porque esto sirve para todo, porque, por ejemplo, en marketing funciona básicamente con la comunicación. El marketing moderno funciona con proceso de comunicación. Lo que ha cambiado ahora a lo mejor son bueno, los mensajes, la forma en que se transmiten los mensajes o los canales,
porque hoy día trabajamos con canales virtuales en el tema del marketing, pero el marketing funciona básicamente con modelos de comunicación para la promoción, si no la cosa no funciona. Como contexto general, siempre va a haber un emisor, el que transmite, va a haber un receptor, el que recibe, va a haber un código, que es lo que usamos para que nos entiendan. Pueden ser palabras, ¿cierto? Pueden ser letras. Hay un canal a través del cual se va a transmitir, ¿cierto? El mensaje. El mensaje ya es propiamente tal lo que uno transmite, el contenido. Y también hay un contexto, que también es importante, porque el contexto pudiera de alguna forma ayudar a que el proceso sea más fluido, como también pudiera, al contrario, ¿cierto?, entorpecer un proceso, crear algún tipo de distorsiones o barreras a los procesos de comunicación, que las hay dentro de la organización. Se producen barreras, se producen distorsiones. No es un proceso tan simple, nunca lo ha sido, ¿ya? Eh, por lo tanto, requiere de una preocupación constante. Bueno, la comunicación es interna y externa. Nosotros básicamente lo que nos vamos a preocupar ahora es de la comunicación interna, pero la comunicación externa, por supuesto que también es importante, porque la comunicación externa es la que nos permite saber lo que está pasando, ¿cierto?, en la industria. Y también es cómo vamos a llegar después a la industria. Pero ahora estamos enfocados más en un tema de gestión interna, por lo tanto nos preocupa más el tema de esta relación desde el punto de vista de adentro de la empresa. Y por lo tanto, siendo una herramienta en la cual va y viene información, nos permite, por un lado, ¿cierto?, entregar información hacia las personas y obtener información de ellos. Importancia de la comunicación interna. Importancia. Hay muchas evidencias de su importancia. Aquí vamos a mencionar solamente algunas. ¿Cuál es mi tarea? Es decir, cuáles son mis responsabilidades de trabajo. Si no me lo comunican efectivamente, no lo voy a poder hacer. O si me lo comunican en forma parcial o en forma que cada uno podría decir, pero que esto es tan obvio. No, no es tan así. No es tan así. Muchas veces, cuando hacemos evaluación del desempeño, nos encontramos con sorpresas que la gente queda con la boca abierta. O sea, hemos estado tanto tiempo haciendo algo y nadie me dijo que esto efectivamente tenía estos alcances o se relacionaba con estas otras cosas. Problema de comunicación. Segundo, ¿cómo lo estoy haciendo? Retroalimentación, feedback. No solamente al final. No solamente al final. Esto debería ser, decíamos antes, que una de las competencias de los gerentes es una buena comunicación, una comunicación eficaz. Y acá lo estamos demostrando. ¿Qué saco con decirle a la persona al final del año o al final de 6 meses, sabes que yo he estado viendo que tú no haces las cosas? O sea, ese no es un buen jefe, porque no es para hacerlo todos los días, pero uno tiene que administrarse. Tercero, ¿te importó a alguien en la organización? ¿Alguien sabe que existo? Me estoy yendo como al extremo, pero necesidades individuales, todos la tienen. Todos la tienen. En algún grado también hay que comunicarse en este sentido, ¿cierto?, con las personas. Por último, para saber, ¿cierto?, cosas de ellos. Bueno, cuando hablemos de la motivación, vamos a meternos un poquito más en esta cosa. ¿Cómo vamos? Hay personas que les preocupa mucho eso. No solamente hacer la pega, sino también quieren saber bien cuáles son las proyecciones. Si yo estoy en una empresa, bueno, primero tengo mis necesidades básicas, ¿cierto?, de que no me echen de la pega y hacer bien la pega, pero después también empiezan a surgir otro tipo de necesidades, bueno, y qué posibilidades tengo acá de seguir creciendo. Y a eso me interesa saber cómo está mi empresa en relación a la industria, cómo lo estamos haciendo, etc. Comunicación. Y esto se relaciona con algo similar, ¿ya?, pero en un contexto más global. Personas que se preocupan ya por otras cosas más importantes. Y sexto, ¿qué más puedo hacer? ¿Cómo puedo comprometerme más? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo involucrarme? Si alguien no me lo dice, difícilmente voy a poder saberlo.
Comunicación formal. Ahora, ¿por qué se le pone apellido a esto? Porque sabemos perfectamente que la comunicación informal existe, ¿cierto? Y en gran volumen dentro de la organización, porque funcionamos en base a esto. Pues, ¿sí? Nosotros en el momento que llegamos de que llegamos a la empresa, nos estamos comunicando con alguien. Entonces, hay mucha comunicación, pero que es de tipo informal, que es parte, digamos, del diario convivir. Por eso que a esto le ponemos apellido, desde el punto de vista, ¿cierto?, didáctico, entender de que hay una comunicación que va a ser ascendente, una comunicación descendente, una comunicación entre departamentos. Entonces, eso es comunicación formal. Y decimos que es la comunicación donde el mensaje se origina en una determinada persona de un nivel jerárquico, va dirigido obviamente a una persona de otro nivel jerárquico. Puede ser a un jefe, puede ser a mi colaborador, puede ser a mi compañero de departamento, puede ser a mi compañero de otro departamento. Hay una serie de relaciones que se producen como esto que está acá. Comunicación de tipo descendente, comunicación ascendente, hacia los lados, ¿cierto? Y se da en los distintos niveles, dentro de los mismos niveles, como también dentro de ellos, dentro de ellos. Es mucho más fácil, obviamente, que de acá pase para acá, que este directamente vaya para allá. No es imposible, pero normalmente hay algunos códigos, algunas cosas que tiene la empresa, su misma cultura organizacional. Una empresa puede tener una cultura organizacional, un tema que vamos a ver la próxima semana, donde a lo mejor para una persona que está en un cargo de operación no le es nada difícil llegar a conversar con el gerente. En otra empresa puede tener una cultura organizacional distinta, donde es prácticamente imposible, ¿cierto?, lograr ese tipo de relación. Son cosas que tienen las empresas y que las personas aprenden y socializan cuando entran a trabajar en alguna parte, porque es la única opción que tenemos. Nosotros nunca vamos a cambiar la cultura de una empresa. Tenemos que culturizarnos, tenemos que socializar y adecuarnos a las cosas a cómo se hacen las cosas en la organización. Por así fluye la comunicación. ¿Qué es lo que normalmente va hacia abajo? Pueden ser, informes, órdenes, ¿cierto? Cosas que se están pidiendo. Hacia arriba pueden ser informes también, resultados que me piden. Hacia el lado, de todo. Y en forma transversal también. Bueno, obviamente por la importancia que tiene este tema, se ha estudiado y se sigue estudiando, y siempre las organizaciones, los consultores, los asesores buscan cómo mejorar las comunicaciones, porque es un factor clave, clave. Hay algunas barreras a la comunicación efectiva, algunas cosas que son como bastante recurrentes que ocurren. Uno es la filtración, manipulación deliberada de la información para hacerla más favorable para el receptor. ¿A qué se refiere cuando se habla de filtrar? No es que se filtró, que alguien la supo, no, en este caso se entiende como que la estoy manipulando. Filtrando no estoy entregándola toda, ¿ya? A eso se refiere. En este caso, esto tiene que ver, ¿cierto?, con una conducta natural también. A ver, siempre hay que partir de la base que las personas, en general, somos todos racionales, porque si no, la cosa no funciona, ¿ya? Generalmente todos somos racionales. ¿Qué significa eso? Que tenemos objetivos, que actuamos en consecuencia a ellos, que tratamos de hacer las cosas que no nos perjudiquen, que tratamos de protegernos si hay algo que creemos que nos va a hacer algún perjuicio. O sea, pues es una conducta natural. Y con la comunicación, por supuesto que también ocurre algo con ese tema. Las personas tienden a no dar aquella comunicación o información que pudiera perjudicarla, ¿ya? Mientras más jerarquizada en la estructura, más posibilidades hay de filtración y de que se vaya efectivamente eh, quitándole efectividad al mensaje o al contexto, porque pasa por más fuentes o por más canales y porque se va perdiendo también parte de ella.
Por supuesto, esto hay que entenderlo también de acuerdo a los canales que se usan hoy día, po. Eh, Sobre todo hoy día, ¿cierto? Con este tema de las redes sociales, este tipo de cosas que a veces se pierde un poco hoy día el contexto de lo que es tan formal y lo que es tan informal, ¿ah? ¿Cierto? Eso es una realidad. Y ¿qué vamos a hacer? Nada, pues tenemos que sumamente adecuarnos a esas cosas. Pasa en todas partes, ¿ah? Pasa, pasa. Está pasando, está pasando, está pasando. O sea, hoy día muchos ejecutivos utilizan el WhatsApp para informar cosas a, a los otros jefes, cosas así. O sea, ¿te fijan? Entonces, son otros tiempos, pero los contextos son distintos, pero los modelos de conducta de las personas son los mismos. No cambiamos mucho en ese sentido. Otra barrera es la percepción selectiva. Y eso ya tendría que ver más con una conducta, ¿cierto?, propia, de que también la persona tiende, la percepción es como todos, no, internalizamos algo y le damos un contexto de acuerdo a cosas nuestras. Entonces también a veces percibimos de acuerdo a cómo estamos predispuestos o a cómo queremos. Por eso es una barrera. ¿Por qué estamos hablando de las barreras? Porque después hay que hablar de cómo vencer las barreras. De eso se trata. Pero no saca nada uno con encontrar puros problemas. No, pues hay que buscar las soluciones. Las emociones también pueden transformarse en una barrera. Cómo nos sentimos, ¿cierto? O cómo se siente el interlocutor. Hay que considerarlo. El lenguaje. Pueden tener significados distintos también, dependiendo de algunas cosas como las que están ahí. Edad, puede ser, puede ser. El nivel educacional, sí, puede ser también. Hablar con muchos tecnicismos. Tenemos que buscar siempre el lenguaje apropiado de acuerdo al interlocutor. Y por eso que también son importantes los canales que se usan. Hay canales que son masivos, esos llegan a todos, entonces ahí hay que tener mucho cuidado, ¿cierto? Con el mensaje, con los códigos, con todas esas cosas que hablábamos antes. Bueno, indicativos no verbales también puede ser un tema de una barrera. Y básicamente, tal como dice ahí, cuando los indicativos no verbales son inconsistentes con el mensaje oral. Y yo creo que todos entendemos de qué estamos hablando, ¿cierto? Estamos diciendo algo, pero en el fondo estamos con una actitud contraria a lo que estamos diciendo y esas cosas muchas veces se pueden evidenciar. ¿Cómo tratar de superar las barreras? Bueno, esto no es nada nuevo, no estamos descubriendo la pólvora en absoluto. Hace muchos años que se está tratando, que tratamos de hacer estas cosas, emplear retroalimentación. Siempre, ¿cierto? Para entender si... Bueno, la comunicación efectiva tiene que tener dos fines, ¿eh? Una es que se reciba y dos es que cumpla con su propósito. Es decir, que lo que yo traté de transmitir efectivamente se entendió. Se entendió. O sea, son dos cosas. Simplificar el lenguaje. Hacerlo, ¿cierto?, entendible. Escuchar. Restringir las emociones. Difícil, pero porque, como decíamos antes, las emociones, ¿cierto?, pueden afectar los procesos de comunicación efectiva, por lo tanto restringirlas, hasta donde se pueda. Vigilar los indicativos no verbales, ser consecuente. Bueno, estas son algunas barreras. Hay más, no son las únicas, pero son como cosas como muy evidentes que pueden ocurrir. Bueno, todo esto que hemos estado conversando en este momento, obviamente nos refuerza, ¿cierto? Algo que sabemos de que hoy día se ha transformado en una herramienta básica para contribuir también a los objetivos del negocio. Porque en realidad hoy día todos lo llevamos a eso, de las empresas privadas. Decíamos ayer de que los recursos humanos o el capital humano hoy día se considera parte muy importante dentro de la estrategia. Y dado que la comunicación es una herramienta clave para saber, para aplicar y para después nosotros traducirlo eso en un comportamiento, por supuesto que la comunicación organizacional es cada vez más importante. Se ha demostrado que el retorno a la inversión es más alto en las organizaciones que se comunican efectivamente.
4 retos críticos de comunicación. Motivación. Usarla, ¿cierto?, para motivar, para involucrar, como medio de, como una herramienta muy eficaz, ¿cierto?, para el tema del liderazgo. Pero también nunca hay que perder, ¿cierto?, de vista lo que está al final. Hay que administrar la sobrecarga de información. Hoy día hay mucha información, mucha, demasiada. Entonces, también es una pega para los administradores. Y medir el rol efectivo que tiene, que está relacionado con lo tercero. ¿Qué tanto necesito transmitir? ¿Y qué tanta efectividad genera? Y para eso también hay formas de hacerlo, ¿eh? Ya. Vamos a llegar hasta acá nomás, ¿eh? Yo creo que está bueno por hoy. ¿Ah? Así que seguimos el jueves. El jueves, casi todos los temas son así, ¿eh? Son más o menos cortos, no son muy largos. Y tampoco son tantos. Así que el jueves seguimos y el viernes. Y el sábado vamos a tener el primer taller, caso, que es sobre lo que vimos ayer. Va a ser un caso de planeación estratégica. Van a tener que identificar una visión ustedes mismos, una visión, cuáles son los valores, son las cosas que se van a pedir. No tiene nada oculto, nada secreto, ¿ya? Hacer un análisis externo, le voy a pedir algunas cositas y que identifiquen algunos factores importantes que pudieran estar afectando a esa organización. Identificar algunas competencias que pudiera tener los ejecutivos, los gerentes, de acuerdo a lo que sale ahí también, todo en base a la información del caso. Está todo ahí. Solamente hay que leerlo varias veces, un par de veces, ¿cierto? Nos juntamos, nos ponemos de acuerdo y vamos completando. Hacer un FODA con la información y básicamente es eso. Así que no hay nada especial aparte de esas cosas, ¿ya? Eso el sábado, ¿ya? Listo. Entonces, nos vemos el jueves, ¿ok? Muy bien, profesor. Okay, Gracias. profesor. Ya. Gracias. Chao. Chao. Chao, que tengan buen fin de semana. Gracias, igualmente. Chao, profe. Chao. Hasta luego, profesor, que esté